A veces, lo más difícil de presenciar no es la crueldad, es ver cómo sufren las personas buenas mientras el mundo sigue su curso. En el crudo invierno de 1883, dos hermanas se sentaron detrás de un salón en un pequeño pueblo de Montana, rebuscando entre los restos para poder sobrevivir un día más. Una era una viuda que lo había perdido todo. La otra era su hermana menor, demasiado orgullosa para mendigar, pero demasiado hambrienta para rechazar la comida. La mayoría de la gente pasaba junto a ellas sin mirarlas dos veces. Pero cuando Caleb Stone, un tranquilo montañés, bajó de su cabaña esa tarde, se detuvo. Las vio y algo dentro de él no le permitió seguir caminando. Lo que sucedió a continuación fue sencillo, pero cambió para siempre la vida de los tres. ¿Qué lleva a un desconocido a decidir salvar a alguien a quien ni siquiera conoce? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Caleb Stone había vivido solo en las montañas de Montana durante 8 años, y prefería que fuera así. Su cabaña estaba escondida en un valle donde crecían densos pinos, y el vecino más cercano estaba a medio día de camino. El silencio le convenía. No le pedía nada, no esperaba nada de él y, lo más importante, nunca le recordaba lo que había perdido. La cabaña era modesta, pero sólida, construida con sus propias manos, con madera que él mismo había cortado y transportado. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con su chimenea elevándose recta y firme. El suelo estaba formado por tablones de madera, desgastados por el paso de sus botas a lo largo de los años. En la parte trasera había un único dormitorio, aunque Caleb ya casi nunca lo usaba, ya que prefería dormir en la sala principal, cerca de la chimenea. La cama de esa habitación había sido construida para 2 personas, y él no se atrevía a acostarse en ella solo. En una estantería sobre la chimenea había una Biblia de cuero gastada, sin tocar desde hacía años, con las páginas cubiertas de polvo. Había pertenecido a su esposa, Margaret. Ella la leía todas las noches antes de acostarse. Su suave voz llenaba su hogar con palabras de consuelo y fe. Después de su muerte, Caleb la había colocado allí y nunca más la había abierto. Algunas cosas duelen demasiado como para conservarlas. Ahora llevaba una vida sencilla, cazando en invierno, cazando durante todo el año y cuidando un pequeño huerto en los meses más cálidos. Una vez al mes hacía el largo viaje a Ben Creek para comprar provisiones, sal, harina, café y municiones. Hablaba con el tendero, pagaba sus facturas y se marchaba. La ciudad había aprendido a no esperar conversación alguna de Caleb Stone, pero él no siempre había sido así. Antes de que la fiebre se llevara a Margaret y a su hija, antes de que el dolor lo vaciara y lo dejara vacío, Caleb había sido diferente. Había sido oficial de caballería en la guerra, condecorado por su valor. Después de Appomattox, había venido al oeste con el sueño de construir algo duradero. Había comprado tierras, construido un rancho y se había casado con una buena mujer. Durante unos años, la vida había sido todo lo que había esperado. Entonces, en el espacio de 2 semanas, todo terminó. La fiebre llegó de forma repentina y despiadada. Primero la pequeña Sarah, de solo 4 años. Luego Margaret. 3 días después, Caleb las enterró a ambas en una colina con vistas al valle, vendió el rancho por lo que pudo y desapareció en las montañas. Eso fue hace 8 años. El invierno de 1883 llegó temprano y fue duro. En noviembre, la nieve ya cubría el suelo y el viento traía consigo un frío que prometía lo peor. Caleb hizo su viaje mensual a Ben Creek en una tarde gris, con el cielo bajo y pesado. La ciudad le parecía más pequeña cada vez que la visitaba, o tal vez simplemente le importaba menos. Ben Creek había surgido durante la época de la fiebre del oro, aunque el oro se había agotado hacía años. Ahora sobrevivía gracias a la ganadería, la madera y las pocas almas obstinadas que se negaban a admitir que los tiempos de bonanza habían terminado. La calle principal consistía en una tienda general, un salón, un hotel que había visto mejores días, una iglesia y otros edificios dispersos en diversos estados de conservación. Quizás 200 personas lo llamaban su hogar, aunque ese número parecía reducirse cada año. Caleb ató su caballo fuera de la tienda general de Guthrie y entró. Henry Guthrie estaba detrás del mostrador como siempre, con el delantal manchado por el trabajo del día. «Caleb», dijo Henry con un nudo en la garganta,
Lo de siempre, lo mismo de siempre. Mientras Henry reunía los artículos, la mirada de Caleb se posó en la estufa de hierro fundido que había en la esquina, donde 3 ancianos jugaban a las damas. Le miraron, pero no dijeron nada. Caleb tenía fama de no ser muy dado a la charla trivial. Pagó sus compras, las guardó en sus alforjas y se disponía a marcharse cuando se fijó en el alboroto que se había formado cerca del salón, al otro lado de la calle. Se había reunido un pequeño grupo de personas que gritaban en lo que parecía una discusión o una burla. Caleb normalmente lo habría ignorado y se habría marchado, pero algo le hizo detenerse. A través del grupo de personas, vio a 2 mujeres sentadas en el suelo cerca de la entrada trasera del salón. Incluso desde la distancia, podía ver que estaban en malas condiciones, delgadas, harapientas, encogidas contra el frío. Una parecía mayor, tal vez de unos 20 y tantos años. La otra parecía más joven, tal vez apenas 20. Son Sarah Mitchell y su hermana, dijo Henry, siguiendo la mirada de Caleb. Se había acercado a la puerta. Es triste que Caleb no dijera nada, esperando. El marido de Sarah murió hace unos 4 meses. Charles Mitchell, quizá lo hayas visto por aquí. Era un jugador, pero no muy exitoso. Henry negó con la cabeza. La dejó sin nada más que deudas. El banco se quedó con su casa. Su familia, en el este, no quería saber nada de la vergüenza que suponía todo aquello. Así que ahí está ella, con su hermana Emma, intentando sobrevivir como pueden. Mendigando. Demasiado orgullosas para eso. Creo que rebuscan entre los restos de comida detrás de los restaurantes. Hacen trabajos ocasionales cuando los encuentran y duermen en ese viejo granero abandonado a las afueras de la ciudad. No está bien, pero Henry se encogió de hombros. ¿Qué se le va a hacer? Ella tomó sus decisiones al casarse con un hombre así. Caleb sintió algo removerse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia, tal vez, o reconocimiento. Recordó lo que se sentía al perderlo todo, al ver cómo el mundo seguía adelante mientras tú te ahogabas. Observó cómo un hombre de entre la multitud lanzaba tierra a las mujeres, riéndose. La mayor, Sarah, acercó a su hermana hacia sí, dándole la espalda para protegerla de más humillaciones. No se defendieron, no protestaron, simplemente aguantaron. Ella no siempre fue así, continuó Henry. Sarah era maestra antes de casarse, una mujer correcta, educada. Emma tiene talento para el dibujo, según he oído, pero eso no da de comer. Caleb se apartó de la escena y montó en su caballo, pero no salió del pueblo. En lugar de eso, guió a su caballo por la calle, manteniéndose atrás, observando. Se dijo a sí mismo que solo era curiosidad, que no era asunto suyo, pero siguió observando. A medida que avanzaba la tarde y bajaba la temperatura, vio a Sarah y Emma alejarse de la tienda cuando intentaron pedir trabajo. Las vio acercarse al hotel, solo para ser rechazadas antes de que pudieran terminar de hablar. Vio cómo el pueblo las trataba como si fueran invisibles, o peor aún, como si fueran una molestia que había que ahuyentar. Cuando llegó la noche y la luz comenzó a desvanecerse, Caleb las vio dirigirse hacia el viejo granero a las afueras del pueblo. Caminaban lentamente, la más joven apoyándose en su hermana para sostenerse. Incluso desde la distancia podía ver que les costaba mucho. Debería marcharse. Debería volver a su cabaña y olvidar lo que había visto. No era asunto suyo. Estas personas habían tomado sus propias decisiones y afrontaban sus propias consecuencias. Hacía mucho tiempo que había aprendido que no se podía salvar a todo el mundo, que a veces no se podía salvar a nadie. Pero mientras estaba allí sentado en su caballo, en la oscuridad creciente, viendo a las 2 mujeres desaparecer en un granero lleno de corrientes de aire, sin nada más que la una a la otra, Caleb pensó en la gastada Biblia que tenía en la estantería de su casa. Pensó en Margaret leyéndola, en los pasajes que le gustaban, algo sobre la misericordia, algo sobre los más pequeños. Pensó en su hija Sarah, que ahora tendría 12 años si hubiera vivido. Pensó en cómo había fracasado en salvarla, en salvar a Margaret. Quizás no podía cambiar el pasado. Quizás no podía recuperar lo que había perdido, pero podía hacer algo con lo que tenía delante. Caleb giró su caballo hacia el granero y avanzó lentamente, con la mente decidida, incluso cuando la duda susurraba en los confines de sus pensamientos. Mañana, decidió, mañana volvería. Mañana haría algo que no había hecho en 8 años. Mañana dejaría entrar a alguien.
Caleb regresó al pueblo a la mañana siguiente con un propósito que le resultaba extraño y al mismo tiempo extrañamente familiar. El cielo seguía nublado, amenazando con más nieve, y su aliento se condensaba en el aire frío mientras cabalgaba por la calle principal de Ben Creek. Apenas había dormido, con la mente dando vueltas a lo que estaba a punto de hacer, y así tenía derecho a hacerlo. Las encontró de nuevo detrás del salón, casi en el mismo lugar que ayer. Esta vez no había multitud, ni burlas, solo dos mujeres tratando de salvar algo comestible de los desechos de la noche anterior. La imagen le impactó aún más en la tranquila luz de la mañana. La mayor, Sarah, estaba arrodillada en el suelo, examinando cuidadosamente los restos, mientras que su hermana, Emma, estaba sentada contra la pared del edificio, con el rostro pálido y demacrado. Caleb desmontó y se quedó allí un momento, sin saber muy bien cómo acercarse. Llevaba 8 años evitando el contacto humano, y ahora estaba a punto de introducirse en la vida de dos desconocidas. No se le escapó la ironía de la situación. Sarah fue la primera en verlo. Levantó la vista y su cuerpo se tensó inmediatamente. El cansancio instintivo de alguien que ha aprendido que los hombres que aparecen de la nada rara vez traen buenas noticias. Se levantó lentamente y se colocó entre Caleb y su hermana. «No estamos causando problemas», dijo, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. «Nos iremos si lo necesitas». «No estoy aquí para echarte», dijo Caleb. Cambió el peso de un pie a otro, sintiéndose incómodo. «Estoy aquí para ayudar». La expresión de Sarah no se suavizó. «No necesitamos caridad. No he dicho que sea caridad». Caleb miró a Emma, que lo observaba con ojos vacíos. «Pero tu hermana parece necesitar un médico». «No podemos permitirnos un médico», dijo Sarah con tono seco. «No he preguntado si podéis permitíroslo. Estoy diciendo que lo necesita». Sarah apretó la mandíbula. Orgullo. Caleb lo reconoció. Lo había visto en el espejo muchas veces. El tipo de orgullo que prefiere pasar hambre antes que aceptar ayuda. El tipo que te mantiene entero cuando todo lo demás se desmorona. «Nos las arreglaremos», dijo Sarah. Emma emitió un pequeño sonido, casi un gemido, y luego sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó hacia un lado y Sarah se abalanzó para cogerla antes de que cayera al suelo. Caleb se movió instintivamente, cruzando el espacio en 3 largas zancadas. Juntos, bajaron a Emma suavemente al suelo. «Emma», dijo Sarah con urgencia, acariciando la cara de su hermana. «Emma, despierta». Pero Emma no respondió. Su respiración era superficial, su piel fría al tacto. Caleb había visto esto antes. Inanición, exposición al frío, el cuerpo finalmente rindiéndose después de haber sido empujado demasiado lejos durante demasiado tiempo. «Necesita calor y comida», dijo Caleb. «Ahora, no mañana, no más tarde hoy, ahora». Sarah lo miró y por primera vez el muro que había construido a su alrededor se resquebrajó. Él vio el terror bajo el orgullo, la desesperación que ella había estado conteniendo. «No tengo ningún sitio donde llevarla». «Yo sí». Antes de que Sarah pudiera protestar, Caleb cogió a Emma en brazos. No pesaba casi nada. Era como llevar a un niño. Darse cuenta de eso le oprimía el pecho. «Mi carro está en la tienda. Tenemos que calentarla». «Espera, no puedo simplemente...» «Ni siquiera te conocemos». Caleb se volvió completamente hacia Sarah. «Me llamo Caleb Stone. Vivo a unas 2 horas al norte, en las montañas. Tengo una cabaña, comida, fuego. Tu hermana necesita esas 3 cosas, y las necesita ahora. Pueden venir conmigo o quedarse aquí, pero yo la llevaré de cualquier manera, porque si pasa otra noche en ese granero, morirá. Ustedes lo saben y yo lo sé». Sarah lo miró fijamente, con la mente claramente barajando opciones que no tenía. Caleb podía ver el cálculo en sus ojos, el riesgo de confiar en un extraño frente a la certeza de lo que pasaría si no lo hacía. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué harías esto por gente que no conoces?». Caleb miró el rostro inconsciente de Emma, tan joven y pálido. «Porque alguien debería haberlo hecho ayer. Porque es lo correcto. ¿Es eso suficiente?». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Asintió una vez, con un movimiento rápido y decidido. «Voy contigo, pero si intentas algo, no lo haré». Caminaron hasta la tienda donde Caleb había dejado su carreta. Henry Guthrie estaba en la puerta, observando con curiosidad indisimulada, mientras Caleb acostaba con cuidado a Emma en la carreta y la cubría con mantas. «Caleb Stone haciendo de buen samaritano», dijo Henry.
Nunca pensé que vería ese día. Envía al doctor Morrison a mi casa si está dispuesto a hacer el viaje, dijo Caleb, ignorando el comentario. Le pagaré el doble de su tarifa habitual. ¿Tu casa? ¿Las vas a llevar a tu cabaña? Así es. Henry levantó las cejas. La gente va a hablar, Caleb. Un hombre solo con dos mujeres. Que hablen. Caleb ayudó a Sarah a subir al asiento de la carreta. Ya han estado hablando, y eso no ha ayudado en nada a estas damas. Quizás es hora de que alguien haga algo en lugar de limitarse a hablar. Se subió al asiento junto a Sarah y tomó el res. Mientras se alejaban, Caleb vio a varios habitantes del pueblo mirando desde las ventanas y puertas. Ya se imaginaba los chismes extendiéndose como la pólvora. El ermitaño de la montaña acogiendo a dos mujeres indigentes. El escándalo, lo inapropiado. No le importaba. El trayecto hasta la cabaña transcurrió en silencio. Sarah no dejaba de volverse para ver cómo estaba su hermana, y Caleb se concentró en llevarlas allí tan rápido como el terreno lo permitiera. El carro rebotaba sobre los surcos helados, y Caleb intentaba evitar los peores por el bien de Emma. A mitad de camino, Sarah finalmente habló. Tengo que contarte algo sobre nuestra situación. No me debes ninguna explicación. Sí, te la debo. Si nos vas a acoger, debes saber en qué te estás metiendo. Respiró hondo. Mi marido Charles murió hace 4 meses. El médico dijo que fue un fallo cardíaco, pero yo creo que fue por culpa de la bebida. Dejó muchas deudas. El banco se quedó con nuestra casa para cubrir lo que pudo, pero aún hay más deudas. ¿Con quién? Con diferentes personas, principalmente con comerciantes, con algunos jugadores de cartas del salón. Hizo una pausa. Intenté pagarlas, trabajé todo lo que pude, pero nadie quiere contratar a una mujer con la reputación de viuda de un jugador. ¿Creen que voy a robar o que estoy mancillada de alguna manera por mi relación con él? Emma y yo hemos estado intentando ganar lo suficiente para marcharnos, para empezar de cero en otro lugar, pero se detuvo con la voz entrecortada. Pero no se puede ganar dinero cuando nadie te da trabajo, terminó Caleb. Exacto. Sarah retorció las manos en su regazo. Vendí todo lo que teníamos, muebles, ropa, cualquier cosa que tuviera algún valor, todo excepto esto. Sacó algo de su bolsillo, un sencillo anillo de boda de oro. Incluso a la luz gris del día, brillaba suavemente. Es lo último de valor que me queda, dijo en voz baja. Iba a venderlo esta mañana. Hay un tendero que me ha dicho que me daría $5 por él. Vale al menos 20, pero a caballo regalado no le mires el diente. Se rió con amargura. Iba a comprar comida y medicinas para Emma. Intentar que se fortaleciera lo suficiente como para viajar. Quédate con el anillo, dijo Caleb. Pero quédatelo. Lo necesitarás menos en mi casa que si intentas sobrevivir en la ciudad. Sarah lo miró durante un largo rato. No le entiendo, señor Stone. Los hombres no ayudan a mujeres como nosotras sin esperar algo a cambio. Espero que me ayudes en la cabaña, cocinando, remendando, lo que sea necesario. Espero que tu hermana descanse y se recupere, y espero que ambas os quedéis todo el tiempo que necesitéis hasta que estéis listas para decidir qué hacer a continuación. La miró. Eso es todo lo que espero. ¿Y si no podemos pagarle? ¿Acaso le pedí que me pagara? No, pero entonces no hay nada que pagar. Trabajarán a cambio de su manutención. Es justo. Más allá de eso, lo iremos resolviendo sobre la marcha. Cabalgaron en silencio durante un rato más. Finalmente, cuando la cabaña apareció a la vista entre los árboles, Sarah volvió a hablar, con una voz apenas superior a un susurro. Gracias, señor Stone. Pase lo que pase, sea cual sea el resultado. Gracias. Caleb asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Las gracias le incomodaban. No estaba haciendo esto por gratitud. Ni siquiera estaba del todo seguro de por qué lo estaba haciendo, salvo que algo en su interior le impedía marcharse. No podía dejarlos morir de frío y hambre mientras él se sentaba en su cabaña, calentito y bien alimentado. Quizá fuera la culpa por aquellos a los que no había podido salvar. Quizás era el recuerdo de Margaret leyendo en aquella polvorienta Biblia sobre amar al prójimo. Quizás era simplemente que 8 años de silencio y soledad finalmente habían agotado su paciencia. O quizás, pensó mientras acercaba el carro a su cabaña, quizás simplemente era el momento de volver a ser humano. Levantó a Emma del carro, aún inconsciente, y la llevó hacia la puerta. Sarah lo siguió de cerca y por primera vez en 8 años, Caleb Stone llevó a alguien a su casa.
6 semanas después de su llegada, la rutina se había convertido en algo más que una rutina. Se había convertido en vida. La cabaña que antes resonaba con el vacío ahora bullía de actividad. El toque de Sarah estaba por todas partes. Cortinas que había cosido con tela sobrante, hierbas secas colgando de las vigas, un rincón reorganizado para los materiales de arte de Emma. El espacio se había transformado de un refugio de ermitaño en un hogar. Caleb se encontró trabajando cada vez más junto a Sarah. Ella había insistido en ayudar con las tareas al aire libre una vez que el tiempo mejoró ligeramente, y él había dejado de discutir. Entablaron una cómoda colaboración. Él cortaba leña, ella la apilaba, él cazaba, ella conservaba la carne, él reparaba la valla que rodeaba su pequeño huerto. Ella planificaba qué plantar en primavera. Fue durante una de estas sesiones de trabajo cuando Caleb se dio cuenta de lo mucho que había llegado a depender de su presencia, no solo por el trabajo, sino por la conversación, la compañía. Sarah era diferente de Margaret, más reservada en algunos aspectos, más curtida por las dificultades, pero tenía una fuerza tranquila que él admiraba. No se quejaba, no malgastaba palabras, pero cuando hablaba, decía cosas que merecía la pena escuchar. «Háblame de tus tierras», dijo Sarah una tarde mientras trabajaban en la reparación de la valla del jardín. «Henry Guthrie mencionó que tienes bastantes». Caleb se detuvo, con el martillo en la mano. 200 hectáreas, más o menos. Las compré después de la guerra con mi paga militar y lo que había ahorrado. Sarah abrió mucho los ojos. ¿200 hectáreas, Caleb? Eso es una fortuna. Es tierra, en su mayor parte bosque y montaña, buena para cazar, pero poco más. Aún así podrías dedicarla a la ganadería, cultivar parte de ella. Con tanta tierra, podrías construir algo importante. Podría haberlo hecho, dijo Caleb. Una vez planeé empezar algo. Detuvo el viejo dolor que aún seguía ahí. No importa. Esa era otra vida. Sarah se quedó callada un momento y luego dijo con delicadeza, «Podría ser esta vida. No tienes por qué quedarte anclado en el pasado. Yo no estoy anclada. ¿Y tú?» Ella lo miró fijamente a los ojos. «Tienes toda esta tierra, todo este potencial, y vives en una cabaña construida para una sola persona, trabajando lo justo para sobrevivir. Eso no es vivir, Caleb. Eso es esconderse». Sus palabras le dolieron porque eran ciertas. Caleb volvió a su trabajo, clavando un clavo con más fuerza de la necesaria. Quizás esconderme era lo único que podía hacer. Fue Sarah en pasado, pero quizás ya no tenga que ser así. Esa noche, Caleb sacó la escritura de la tierra de la caja metálica donde guardaba sus documentos importantes. No la había mirado en años, no había querido enfrentarse a lo que representaba, a todos los sueños que había abandonado, a todo el potencial que había dejado marchitarse. La escritura era oficial y válida, firmada y sellada por el gobierno territorial, 214 acres para ser precisos, que se extendían desde el lugar donde se encontraba su cabaña la actual hasta las montañas y bajaban hasta un valle atravesado por un arroyo. Buena agua, buena madera, buenas tierras de pastoreo en las zonas más bajas, que valían una suma considerable si alguna vez quería venderlas. Pero nunca había querido venderlas. Incluso en su dolor, incluso en su aislamiento, se había aferrado a la tierra. Una parte de él debía de saber que algún día podría volver a necesitarla. Emma se acercó, curiosa. «¿Qué es eso?» «La escritura de la tierra. Los documentos legales que demuestran lo que poseo». Ella la miró con atención y luego levantó la vista con sorpresa. «Caleb, aquí pone 200 acres. Todo esto es tuyo». «Así es. Pero ¿por qué vivir de forma tan sencilla cuando podrías vivir de otra manera?» Ella se detuvo, comprendiendo. Empezaba a entenderlo. ¿A qué estabas esperando? ¿A una razón para volver a construir algo? ¿A gente para quien construirlo? Caleb dobló la escritura con cuidado. Quizás simplemente me acostumbré a la sencillez. Pero Emma negó con la cabeza, sonriendo. «No, Sarah tiene razón. Estabas esperando y ahora nos tienes a nosotras». Las palabras deberían haberle parecido presuntuosas, pero no fue así. Le parecieron ciertas. En 6 semanas, estas dos mujeres se habían convertido en parte de su vida de una manera que no había previsto. Pensaba en ellas cuando salía a revisar las trampas. Se apresuraba a volver a casa en lugar de quedarse en el bosque. Planificaba su comodidad, sus necesidades, su futuro. ¿Cuándo había sucedido eso?
cuando habían dejado de ser casos de caridad y habían empezado a ser familia. Unos días más tarde, Caleb volvió a ir a la ciudad. Los rumores habían aumentado en su ausencia. Había especulaciones descabelladas sobre lo que estaba pasando en su cabaña, sobre la naturaleza de su relación con las mujeres Mitchell. Escuchó fragmentos de ello mientras caminaba por la ciudad. Escandaloso, inapropiado, esa pobre viuda enamorándose de un recluso. Henry Guthrie fue más directo. La gente habla, Caleb. Dice que no es apropiado que vivas allí arriba con dos mujeres solteras. La gente debería ocuparse de sus propios asuntos. No digo que esté de acuerdo con ellos. Solo digo que debería ser consciente. Hay quienes piensan que Sarah está cambiando una mala situación por otra, si sabes a lo que me refiero. Caleb apretó la mandíbula. Quien piense eso no me conoce a mí ni conoce a Sarah. Nos estamos ayudando mutuamente a sobrevivir al invierno. No hay nada inapropiado en ello. Lo sé, pero la reputación importa, especialmente para las mujeres. Sarah ya ha pasado por bastante. Si esto daña aún más su reputación. La voz de Caleb se elevó. Ella dormía en un granero y comía sobras. ¿Cuánto más podía caer su reputación? Al menos ahora está caliente, alimentada y a salvo. Si la gente quiere cotillear sobre eso, que lo hagan. Aún así, la conversación le molestaba. Había estado tan centrado en los aspectos prácticos de ayudar a Sarah y Emma que no había pensado en cómo lo verían los demás. Una viuda y su hermana viviendo con un soltero. En la sociedad fronteriza, esos arreglos se veían con recelo en el mejor de los casos y con indignación moral en el peor. Cuando regresó a la cabaña encontró a Sarah en la cocina con las manos cubiertas de harina por haber estado haciendo pan. Ella levantó la vista cuando él entró y algo en su rostro debió de delatar sus pensamientos. ¿Qué pasó en el pueblo? Nada importante. Caleb. Él suspiró y le contó la conversación con Henry, los chismes que se estaban difundiendo por Ben Creek. Sarah escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Ya veo, dijo ella cuando él terminó. Supongo que debería haberlo esperado. No importa lo que piensen, sí importa. No a mí en particular. Dejé de preocuparme por lo que Ben Creek piensa de mí cuando nos dejaron morir de hambre. Pero importa para ti. Tienes que vivir aquí, comerciar aquí. No permitiré que nuestra presencia dañe tu reputación. Mi reputación puede soportarlo. Sarah se limpió las manos en el delantal, pensando, quizás Emma y yo deberíamos seguir adelante. Se acerca la primavera. Ahora las dos somos más fuertes. Podríamos viajar a una ciudad más grande donde no nos conozcan. Empezar de cero. La sugerencia golpeó a Caleb como un golpe físico. La idea de que se marcharan, de que la cabaña volviera a su silencio vacío, era insoportable. No, dijo con más fuerza de la que pretendía. No vais a ir a ninguna parte, no hasta que estéis preparadas, no hasta que queráis. No me importa lo que piense la ciudad. Pero Caleb, Sarah, escúchenme. Se acercó, sorprendiéndose a sí mismo con su intensidad. Estas últimas 6 semanas han sido importantes. Que tú y Emma estén aquí ha sido importante. Esta cabaña ha sido una tumba durante 8 años y ustedes le han devuelto la vida. No estoy preparado para perder eso. No por los chismes. No por lo que piensen algunas personas de mente estrecha sobre lo que es apropiado. Los ojos de Sarah buscaron su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que os quedéis. Quedaos todo el tiempo que queráis. Ayudadme a plantar ese jardín. Ayudadme a averiguar qué hacer con 200 acres de posibilidades. Dejad que Emma venda su arte y ahorre lo suficiente para ir a la escuela con la que sueña. Date tiempo para curarte, para planear tu próximo paso sin pasar hambre mientras lo haces. La gente hablará. Déjalos hablar. Sarah se acercó a él, lo suficiente como para que él pudiera oler la masa de pan y el humo de leña que se adhería a su ropa. Eres un buen hombre, Caleb Stone, el mejor que he conocido. Solo soy un hombre que intenta hacer lo correcto por las personas que le importan. ¿A quiénes te importan?, repitió Sarah en voz baja. Yo también me preocupo por ti, por este lugar, por la vida que estamos construyendo aquí, por extraña que sea. Se quedaron allí, en la cocina, con el momento prolongándose entre ellos, cargado de cosas no dichas. Entonces Emma llamó desde la otra habitación, rompiendo el hechizo, y se separaron. Pero algo había cambiado. Se había reconocido algo, aunque no se hubiera dicho del todo.
Y mientras Caleb realizaba sus tareas vespertinas, sintió el peso de la escritura de la tierra en su bolsillo de forma diferente a como lo había hecho antes. Quizás Sara tenía razón. Quizás era hora de dejar de esconderse. Quizás era hora de volver a construir algo. La siguiente tormenta llegó 3 días después, bajando de las montañas con una furia que los atrapó a todos en el interior. La nieve caía tan densamente que no se podía ver más allá de 3 metros desde las ventanas, y el viento soplaba como algo vivo y enfurecido. Caleb aseguró el ganado en el granero y se aseguró de que tuvieran suficiente leña apilada en el interior para varios días. Tormentas como esta pueden durar bastante, le dijo a Sara, mientras se sacudía la nieve del abrigo. Puede que estemos confinados en la cabaña durante algún tiempo. Tenemos suficientes provisiones, de sobra, y nos tenemos el uno al otro para hacernos compañía. Las palabras salieron más ligeras de lo que él pretendía, casi juguetonas, y Sara sonrió. Estos pequeños momentos de tranquilidad entre ellos se habían vuelto más frecuentes, y la cuidadosa distancia que habían mantenido se reducía poco a poco. El primer día de la tormenta, mantuvieron sus rutinas habituales en la medida de lo posible. Emma dibujó junto a la ventana, capturando la belleza salvaje de la ventisca. Sara remendó ropa y clasificó productos secos. Caleb trabajó en una silla que necesitaba reparaciones, pero al anochecer la cercanía forzada había creado una atmósfera diferente, más íntima, más conectada. Se reunieron junto al fuego después de cenar, con el viento sacudiendo las contraventanas y las llamas proyectando sombras danzantes en las paredes. Caleb se encontró contando historias en las que no había pensado en años. Relatos de su época en la caballería, los lugares que había visto, los hombres con los que había servido. ¿Eras capitán?, preguntó Emma, fascinada. Es un rango importante. Era bastante bueno en tácticas. Mejor aún en comprender lo que los hombres necesitaban para mantenerse concentrados bajo presión. Hizo una pausa. La guerra fue hace mucho tiempo. Una vida diferente. Lo dices mucho, observó Sara. Una vida diferente, como si no fueras la misma persona que la vivió. Quizás no lo sea. La guerra cambia a un hombre. También lo hace la pérdida. Sara se inclinó hacia adelante, con el rostro serio a la luz del fuego. Háblame de ella, de tu esposa si quieres. Caleb se quedó callado durante un largo rato. Había pasado 8 años sin hablar de Margaret, manteniendo ese dolor encerrado donde no pudiera afectarle. Pero algo en la tormenta, en estar encerrado en ese espacio cálido, con gente que se preocupaba por él, le hizo querer abrir esa puerta. Se llamaba Margaret Ann. Era la hija de un predicador de Ohio. Vino al oeste con su familia después de la guerra. La conocí en una reunión social de la iglesia. Me había arrastrado allí un amigo que pensaba que necesitaba civilizarme. Sonrió al recordar. Tenía el pelo rojo y opiniones sobre todo, y no le daba vergüenza compartirlas. Parece que te mantenía alerta. Emma dijo que sí. Nos casamos después de conocernos 6 meses. Todos decían que era demasiado pronto, pero nos parecía lo correcto. Construimos un rancho juntos, trabajamos codo con codo. Luego llegó Sara. Su voz se suavizó. Nuestra hija le puso el nombre de mi madre. Tenía el pelo rojo y el espíritu de Margaret. Era una niña intrépida, siempre metiéndose en todo. Sara se acercó y le tocó la mano con delicadeza. ¿Qué les pasó? La fiebre llegó en el verano del 75. Se propagó rápidamente. Sara enfermó primero. Luego Margaret la contagió mientras la cuidaba. Fui a buscar al médico, lo traje, pero él se detuvo. La vieja impotencia lo invadió. Murieron en una semana, los dos, y yo no pude hacer nada para evitarlo. No es culpa tuya, dijo Sara con firmeza. No se puede combatir la enfermedad con fuerza de voluntad o amor. Hiciste todo lo que pudiste. ¿De verdad? A veces me pregunto si debería haber llamado antes al médico, si debería haberlas trasladado a la ciudad, donde él podría haberlas vigilado más de cerca. No. Sara le apretó la mano con más fuerza. Yo he pasado por eso, Caleb. Los y sí y los tal vez te consumen. Mi marido murió de una enfermedad cardíaca que nadie sabía que tenía. Pasé meses preguntándome si había pasado por alto las señales, si debería haberle obligado a ir al médico más a menudo, si tal vez el estrés de su adicción al juego era culpa mía por no ser una mejor esposa. Pero eso es solo dolor. Buscar a alguien a quien culpar. Y el blanco más fácil siempre eres tú mismo.
Caleb miró sus manos entrelazadas, la compasión en los ojos de Sara. ¿Cómo lo superaste? No estoy segura de haberlo superado, pero he aprendido a llevarlo de otra manera. La culpa, el dolor, ahora forman parte de mí, pero no tienen por qué ser todo lo que soy. Emma, que los observaba a ambos, se levantó en silencio y se metió en el dormitorio, dejándoles a solas. El gesto fue sutil, pero deliberado. Ahora solos junto al fuego, Caleb y Sara se quedaron sentados en silencio durante un rato. La tormenta continuaba su asalto en el exterior, pero en el interior todo parecía tranquilo y en paz. «Quiero enseñarte algo», dijo Caleb. Se acercó a la estantería situada encima de la chimenea y cogió la gastada Biblia de cuero que había evitado durante años. Al abrirla con cuidado, cayó polvo de ella. Margaret leía en ella todas las noches. No la había tocado desde que ella murió. Sara tomó la Biblia con delicadeza y reverencia. En la cubierta interior, escritos con letra cuidadosa, había nombres y fechas, un registro familiar. Margaret Ann Stone, nacida en 1848, casada con Caleb Stone, 1867. Sarah Elizabeth Stone, nacida en 1871, fallecida en 1875. Margaret Ann Stone, fallecida en 1875. Debajo, con la letra de Margaret, había un versículo. El amor inquebrantable del Señor nunca cesa. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Ella creía que Caleb creía silenciosamente en la misericordia y en los nuevos comienzos. Dejé de creer después de que ella muriera. Dejé de creer en casi todo, excepto en el dolor. Sara cerró la Biblia y se la tendió. Quizás sea hora de volver a creer. Quizás cogió la Biblia, pero no la devolvió a la estantería. En su lugar, la colocó sobre la mesa entre ellos. He estado pensando en lo que dijiste sobre no estar más paralizado, sobre construir algo. Y creo que tienes razón. Creo que hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que tal vez solo estaba esperando una razón, personas que hicieran que valiera la pena el esfuerzo. Caleb metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño medallón de plata. Sara lo reconoció inmediatamente por las descripciones que él había dado anteriormente. El medallón de su esposa, una de las pocas cosas que había conservado. «Quiero que tengas esto», dijo, colocándolo en la palma de su mano. «No puedo. Esto le pertenecía a Margaret. Es muy valioso para ti». «Lo es, pero ella habría querido que fuera a parar a alguien que comprendiera su valor, alguien que supiera lo que significa amar y perder, y encontrar el valor para seguir adelante». Cerró los dedos de Sara alrededor del medallón. «Te habría gustado. Lo habría aprobado». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sara. «Esto es demasiado. No es suficiente por lo que me has dado. Tú y Emma me devolvisteis la vida. Déjame darte algo importante a cambio». Sara abrió el medallón. Dentro había dos pequeños retratos, Margaret y la pequeña Sara, bellamente representadas. Los recorrió con el dedo y luego miró a Caleb con tal ternura que le dejó sin aliento. «Gracias», susurró. «Lo atesoraré siempre». Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña algo profundo había cambiado. Dos personas destrozadas habían encontrado en el otro no un sustituto de lo que habían perdido, sino una posibilidad de lo que podría venir. El pasado siempre formaría parte de ellos, pero ya no tenía por qué definirles. Cuando finalmente se dieron las buenas noches y se retiraron a sus respectivos dormitorios, ambos permanecieron despiertos durante mucho tiempo, pensando en medallones de plata y Biblias gastadas, en la misericordia y los nuevos comienzos, en cómo a veces los regalos más inesperados llegan envueltos en las circunstancias más extrañas. La tormenta pasaría, la primavera llegaría y cuando lo hiciera, estarían listos para construir algo nuevo juntos. La primavera llegó poco a poco, derritiendo la nieve y revelando la tierra marrón que había debajo. Caleb y Sara comenzaron a planificar el jardín en serio, trazando un mapa de dónde plantar las verduras y discutiendo qué cultivos funcionarían mejor en el suelo de la montaña. Las obras de arte de Emma se vendían con regularidad en la ciudad y había ahorrado casi $40, una pequeña fortuna que la acercaba a su sueño de estudiar en la escuela de arte. La vida había encontrado un ritmo, un propósito. Los tres trabajaban juntos como una familia, y Caleb se sorprendía cada vez más a sí mismo pensando en ellos de esa manera. Incluso había empezado a imaginar un futuro en el que ese arreglo se hiciera permanente, en el que Sara podría
No se permitió terminar el pensamiento. Demasiada esperanza era peligrosa. Era un martes por la mañana a principios de abril cuando llegó el desconocido. Caleb estaba fuera cortando leña cuando oyó acercarse al caballo. Los visitantes eran tan escasos que dejó el hacha y esperó, receloso. El hombre que se acercaba iba bien vestido para la frontera, con un traje que había visto días mejores, pero que aún era respetable. Llevaba botas lustradas y una bolsa de cuero colgada de la silla de montar. Tenía el aspecto de alguien que trabajaba con papeles y números en lugar de con las manos. «¿Señor Caleb Stone?», preguntó el hombre, desmontando. «Así es. ¿Qué desea?» «Me llamo Edmund Pierce. Soy un abogado de Ben Creek que representa al señor Clayton Murdoch». Sacó un documento de su cartera. «Tengo documentos legales relacionados con la señora Sarah Mitchell». Caleb sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de documentos? Quizás deberíamos discutir esto dentro, en presencia de la señora Mitchell». Sarah había aparecido en la puerta, alertada por las voces. Cuando vio al abogado, palideció. «¿Qué ha pasado, señora Mitchell? Si pudiéramos hablar dentro». «Diga lo que ha venido a decir», interrumpió Caleb. «No hay necesidad de formalidades». Pierce suspiró y abrió el documento. «Muy bien, señora Mitchell. Estoy aquí en nombre de mi cliente, Clayton Murdoch, que tiene una reclamación legal por las deudas contraídas por su difunto marido, Charles Mitchell. El importe total con los intereses brutos asciende a $2,000. ¿$2,000? La voz de Sarah temblaba. «Eso es imposible. Las deudas de Charles estaban pagadas. El banco se quedó con nuestra casa. La deuda con el banco se pagó. Sí, pero el señor Murdoch tenía deudas privadas, pérdidas en el juego, préstamos personales. Su marido firmó pagarés, todos ellos en regla, testificados y notariados. Pierce le entregó varios papeles. Como puede ver, todo es legal y vinculante». Sarah tomó los papeles con manos temblorosas y los hojeó. Caleb se acercó a ella y miró por encima de su hombro. Los documentos parecían legítimos. La firma de Charles Mitchell en los contratos de préstamo, con fechas que se remontaban a 2 años antes de su muerte. «Nunca supe nada de esto», susurró Sarah. «Me temo que el desconocimiento de la deuda no la anula. Según la legislación territorial, una viuda hereda las deudas de su marido junto con sus bienes. Como no había bienes, la deuda se transfiere a usted personalmente». «Ella no puede pagar $2,000», dijo Caleb con rotundidad. «No tiene nada. Soy consciente de ello. Por eso el señor Murdoch ha ofrecido generosamente acuerdos alternativos». Pierce sacó otro documento. «Opción 1. La señora Mitchell puede saldar la deuda trabajando durante 7 años como sirvienta contratada en la casa del señor Murdoch. Opción 2. Hizo una delicada pausa. El señor Murdoch está dispuesto a perdonar la deuda por completo si la señora Mitchell acepta casarse con él». Las palabras flotaban en el aire como veneno. Sarah se tambaleó ligeramente y Caleb la agarró del brazo para estabilizarla. «Esto es extorsión», dijo Caleb con voz peligrosa. «Esto es la ley, señor Stone. El estatuto territorial establece claramente que los acreedores tienen derecho a cobrar las deudas mediante trabajo o, en ciertos casos, mediante contratos matrimoniales cuando el deudor ha fallecido y la viuda está en la indigencia. Yo no escribí la ley. Yo solo la hago cumplir». «¿Quién es Clayton Murdoch?», preguntó Caleb. «Un destacado hombre de negocios de Ben Creek. Es propietario del salón más grande, de varias propiedades y tiene intereses financieros en diversas empresas. Es un miembro respetado de la comunidad», dijo Sarah, aunque apenas se le oía. «Nunca he conocido a este hombre. ¿Por qué querría casarse con alguien a quien no conoce?». Pierce tuvo la delicadeza de mostrarse incómodo. «El señor Murdoch la ha admirado desde la distancia durante algún tiempo. El señor Mitchell, incluso antes del fallecimiento de su marido, considera que este acuerdo es mutuamente beneficioso. Él lo ha orquestado todo», dijo Sarah, comprendiendo de repente. «Las deudas de juego de Charles. Murdoch es el dueño del salón. Podría haber manipulado la situación, animado a Charles a jugar, ofrecido préstamos que sabía que no podrían pagarse. Esa es una acusación grave sin pruebas. Pero es verdad, ¿no?». Las manos de Sarah apretaron los papeles. «Era una trampa. Me quería, así que tendió una trampa, utilizando la debilidad de mi marido». El silencio de Pierce fue respuesta suficiente. «Esto no puede ser legal», dijo Caleb. «Un hombre no puede obligar a una mujer a casarse por una deuda. En la mayor parte de Estados Unidos, tendrías razón. Pero esto sigue siendo ley territorial, señor Stone,
y es bastante arcaica en algunos aspectos. Hasta que alcancemos la condición del Estado y adoptemos estatutos más progresistas, acuerdos como este son perfectamente legales. Quizás desagradables, pero legales. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sarah en voz baja. 2 semanas para decidir qué opción prefieren. Si eligen, ni el señor Murdoch solicitará al Tribunal Territorial que ejecute el cobro, y les aseguro que el juez fallará a su favor. La ley es clara. «Salga de mi propiedad», dijo Caleb, con una voz fría como el invierno. Pierre recogió sus papeles. «Entiendo que esto es difícil, pero le recomiendo encarecidamente a la señora Mitchell que considere cuidadosamente sus opciones. El señor Murdoch no es un hombre paciente, y 7 años de servidumbre son considerablemente más duros que el matrimonio con un hombre rico». Montó en su caballo. «Volveré dentro de 2 semanas para conocer su decisión». Después de que Pierce se alejara, Sarah se quedó paralizada, con los papeles aún en las manos. Emma había aparecido durante la conversación y ahora estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro. «Sarah, no puedes», Emma dijo. «No puedes casarte con ese hombre ni convertirte en su sirvienta. No después de todo lo que hemos sobrevivido. No tengo otra opción». «Siempre hay otra opción», dijo Caleb con firmeza. «Encontraremos una salida a esto». Sarah lo miró con los ojos vacíos. «¿Cómo? La deuda es legal. La ley está de su parte. No tengo dinero, ni perspectivas, ni nada con lo que luchar». «Me tienes a mí, Caleb. No puedes luchar contra la ley. Mírame». Le quitó los papeles de las manos y los estudió con más detenimiento. «Tiene que haber una manera. Una laguna jurídica. Algo que no cuadra en estos documentos. Algo. No lo hay. Lo veo en la confianza de ese abogado. Murdoch ha hecho esto antes. Probablemente. Sabe exactamente cómo funciona el sistema». Emma agarró las manos de su hermana. «¿Y si huimos, dejamos el territorio, vamos a algún lugar donde no puedan encontrarnos?» «Nos seguirían. La deuda de Alel no desaparece solo porque cruces una frontera, y huir empeoraría las cosas. Podrían acusarme de fraude, arrestarme». Sarah se apartó y se acercó a la ventana. Debería haber sabido que esto no había terminado. Debería haber sabido que los errores de Charles seguirían persiguiéndonos. Caleb sintió cómo la furia crecía dentro de él. Rabia contra ese tal Murdoch, contra el sistema que permitía tal manipulación, contra la injusticia de que una mujer fuera castigada por los pecados de su difunto marido. Pero la ira no ayudaría a Sarah. Necesitaba pensar con claridad. «Háblame de Murdoch», dijo. «¿Qué sabes de él?» «Lo he visto por la ciudad. Es un hombre mayor, de unos 50 años, siempre bien vestido, siempre observando a la gente». Charles iba a menudo a su salón. La voz de Sarah se quebró. Probablemente ya entonces me estaba observando, planeando esto. ¿Qué tipo de hombre de negocios es? Del tipo despiadado. La gente le tiene miedo. Tiene conexiones con el gobierno territorial, influencia sobre el juez. «Todo el mundo tiene debilidades», dijo Caleb. «Todo el mundo tiene algo que quiere ocultar». «¿En qué estás pensando?» «Estoy pensando que 2 semanas son suficientes para averiguar cosas sobre Clayton Murdoch. Suficientes para descubrir si es tan honesto como pretende ser. Suficientes para encontrar una forma de defendernos». Sarah se volvió hacia él, con una expresión en la que se mezclaban la esperanza y la desesperación. «Caleb, no puedes ponerte en peligro por esto. Ya has hecho demasiado. No voy a dejar que vayas». Las palabras salieron con más fuerza de la que él pretendía. «No voy a dejar que un depredador te lleve por un tecnicismo de la ley territorial. Llegaste aquí destrozada y hambrienta, y me ayudaste a recordar cómo volver a vivir. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo te venden como si fueras una propiedad? ¿Pero qué podemos hacer? Aún no lo sé, pero tengo recursos que tú no conoces. Contactos de mi época en el ejército, dinero ahorrado, tierras que valen algo, y tengo 2 semanas para averiguar cómo usar todo eso». Emma habló en voz baja. «Puedo vender todo lo que tengo, todos mis ahorros, todas mis obras de arte». «Puede que lo necesitemos», dijo Caleb, «pero primero necesito información. Necesito saberlo todo sobre Murdoch, su negocio, su reputación, sus enemigos. Todo hombre que opera como él tiene enemigos». Miró a ambas mujeres y vio el miedo en sus rostros, pero también vio confianza. Creían que él podía ayudarlas. Él también tenía que creerlo. «Sarah, necesito que escribas todo lo que recuerdes sobre los tratos de Charles con Murdoch. Cada detalle, por pequeño que sea. Emma, necesito que dibujes. ¿Puedes dibujar a Murdoch de memoria?» «Creo que sí».
Lo he visto en la ciudad. Bien, necesitaremos identificarlo claramente. Caleb ya estaba haciendo planes. Mañana iré a la capital del territorio. Tengo allí un viejo amigo, alguien que podría ayudarnos, alguien que sabe cómo luchar contra los hombres que se esconden detrás de la ley. ¿Quién?, preguntó Sarah. Se llama juez William Harrison. Servimos juntos en la guerra. Me debe la vida y es el tipo de hombre que recuerda sus deudas. Por primera vez desde que Pierce había llegado, la expresión de Sarah mostraba algo más que desesperación. ¿Crees que podrá ayudarnos? Creo que lo intentará. Y si la ley no nos da justicia, encontraremos otra manera. Te lo prometo, Sarah, no irás con Murdoch, ni como su esposa, ni como su sirvienta. Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Sarah cruzó la habitación y lo abrazó, y Caleb la estrechó contra sí, sintiendo cómo temblaba por las lágrimas que contenía. Por encima del hombro de ella, vio a Emma mirándolos con una expresión a la vez desconsolada y esperanzada. 2 semanas, 14 días para salvar a una mujer de un destino peor que la pobreza que ya habían sobrevivido. 14 días para demostrar que, a veces, la justicia había que luchar por ella en lugar de esperarla. Caleb había librado batallas peores con menos en juego. Encontraría la manera. Tenía que hacerlo. Caleb se marchó antes del amanecer del día siguiente, cabalgando a toda velocidad hacia la capital del territorio. Antes de irse, apartó a Sarah y le contó algo que había mantenido en secreto durante 8 años. «Hay una caja de metal debajo del suelo del dormitorio», le dijo en voz baja, para que Emma no lo oyera. «Si me pasa algo, si no vuelvo, hay dinero dentro, suficiente para pagar la deuda de Murdoch y algo más». Caleb, no. Escúchame, es mi pensión militar, los ahorros de cuando vendí el rancho, dinero que no he usado en todos estos años. Lo mantuve enterrado porque no confiaba en mí mismo. No quería gastarlo en whisky o en intentar olvidar, pero si puede comprar tu libertad, vale más que estando enterrado. No dejaré que te arruines por nosotros. Sarah le tomó las manos. Ese dinero lleva 8 años muerto para mí. Tú y Emma me devolvisteis a la vida. Si gastar hasta el último centavo que tengo os mantiene a salvo, ese es el mejor uso que se le puede dar. Ya os lo devolveremos de alguna manera. Will, no quiero que me paguéis. Quiero que estéis a salvo. Quiero que estés aquí. Hizo una pausa y luego dijo lo que llevaba semanas pensando. Quiero que te quedes. No porque tengas que hacerlo, ni porque me debas nada, sino porque ahora este es nuestro hogar. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Vuelve con nosotros. Cueste lo que cueste, vuelve, lo haré. El viaje a Helena duró 2 días de duro trayecto. Caleb espoleó a su caballo tanto como se atrevió, deteniéndose solo cuando era necesario. Su mente bullía con planes, contingencias, posibilidades. Había librado batallas tácticas durante la guerra. Había aprendido a pensar varios movimientos por delante. Esto no era tan diferente, solo un tipo diferente de enemigo, un tipo diferente de campo de batalla. El juez William Harrison vivía en una modesta casa a las afueras de Helena. Ahora era mayor, tenía el pelo canoso, pero aún conservaba la mirada aguda del oficial de inteligencia que había sido durante la guerra. Cuando abrió la puerta y vio a Caleb allí de pie, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Caleb Stone, no me lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado? Demasiados. Necesito tu ayuda, William. La sonrisa del juez se desvaneció. Entra. Cuéntame todo. Mientras tomaban café, Caleb les explicó la situación. La difícil situación de Sarah, la manipulación de Murdoch, la trampa legal sin escapatoria aparente. Harrison escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados frente a su rostro y una expresión cada vez más sombría. Clayton Murdoch, dijo cuando Caleb terminó. Conozco ese nombre. Ha sido investigado 2 veces por fraude, pero nunca se ha podido demostrar nada. Es muy hábil a la hora de mantenerse dentro de los límites de la legalidad. Los documentos de la deuda son legítimos si están debidamente notariados y certificados por testigos. Sí, la ley territorial permite el cobro de deudas mediante servidumbre o matrimonio en casos extremos. Es una antigua ley pensada para circunstancias diferentes, pero sigue siendo aplicable. A Caleb se le encogió el corazón. Entonces, no hay nada que podamos hacer. No he dicho eso. Harrison se inclinó hacia adelante. La ley permite estos contratos, pero también tiene disposiciones. La deuda debe ser legítima, no fraudulenta ni coaccionada.
Si podemos demostrar que Murdoch manipuló a Mitchell para que pidiera préstamos específicamente para crear esta situación, eso es conspiración y fraude. ¿Cómo lo demostramos? Necesitamos pruebas. Testigos que vieron a Murdoch animar a Mitchell a jugar. Registros de condiciones de préstamo inusuales. Otras víctimas, porque hombres como Murdoch rara vez hacen esto solo una vez. Me queda una semana. Harrison tamborileó con los dedos sobre la mesa. Entonces trabajaremos rápido. Tengo cierta autoridad aquí. Puedo ordenar una investigación, citar registros. Pero Caleb, tienes que entenderlo. Incluso si encontramos pruebas, Murdoch se resistirá. Usará su dinero, sus contactos. Esto podría ponerse feo. No me importa que se ponga feo. Me importa Sarah. Harrison lo estudió durante un largo momento. ¿La quieres? No era una pregunta, pero Caleb respondió de todos modos. Sí. Entonces lucharemos por ella. Me salvaste la vida en Petersburg. Es hora de devolverte el favor. Los siguientes 5 días fueron una vorágine de actividad. Harrison puso en marcha su autoridad judicial, solicitando registros de los negocios de Murdoch, entrevistando a personas que habían tratado con él. Caleb trabajó desde otro ángulo, visitando salones y casas de juego, hablando con hombres que habían conocido a Charles Mitchell. Al tercer día tuvieron su primera oportunidad. Un croupier del salón de Murdoch, un hombre llamado Jack Porter, accedió a hablar a cambio de inmunidad judicial. Murdoch lo hacía deliberadamente, dijo Porter, con las manos temblorosas mientras hablaba. Buscaba a hombres con esposas o hijas guapas, personas vulnerables a la tentación. Luego les animaba a jugar, les ofrecía créditos fáciles y préstamos generosos. Cuando la deuda era lo suficientemente grande, les exigía el pago. Si no podían pagar, y nunca podían, les ofrecía el mismo trato que le estaba ofreciendo a la señora Mitchell. ¿Cuántas veces?, preguntó Harrison. Al menos 4 que yo sepa. 2 mujeres acabaron en servidumbre. Una se casó con él. Murió al cabo de 1 año. Algunos dijeron que de pena. La cuarta huyó, y Murdoch la persiguió y la arrestó por fraude de deuda. ¿Testificarás sobre esto? Porter dudó. Murdoch es peligroso. Tiene hombres que harían cualquier cosa por dinero. Te protegeré, prometió Harrison. Pero necesito que lo declares. Mientras Harrison reunía munición legal, Caleb hizo un descubrimiento por su cuenta. En una pensión de Helena, encontró a una de las víctimas anteriores de Murdoch, una mujer llamada Rebecca Chen, cuyo marido había muerto en circunstancias sospechosas tras acumular una enorme deuda con Murdoch. Él lo mató, dijo Rebecca sin rodeos. No puedo probarlo, pero lo sé. Mi marido iba a revelar lo que Murdoch estaba haciendo. 2 días después, lo encontraron muerto en un callejón. Dijeron que fue un robo, pero aún llevaba la cartera encima. ¿Se lo dirás al juez? ¿De qué serviría? No tengo pruebas, pero tienes un testimonio. Añádelo a lo que ya tenemos y construiremos un patrón. Ayúdame a salvar a otra mujer de lo que tú has pasado. Rebecca lo miró con ojos atormentados y luego asintió lentamente. Testificaré. Al 6.º día, Harrison había recopilado un caso, no perfecto, pero con testimonios sustanciales de testigos, registros financieros que mostraban patrones de préstamos sospechosos y documentación de otras víctimas de Murdoch. Los contratos de deuda originales también tenían irregularidades. Algunos de los testigos que figuraban en la lista habían fallecido antes de que se firmaran los documentos, lo que sugería una falsificación. Esto es bueno, dijo Harrison, revisando las pruebas. Podemos impugnar los contratos por fraude. Pero Caleb, tienes que entender que no solo estamos luchando contra Murdoch, estamos luchando contra un sistema corrupto que permite que hombres como él operen. Incluso con todo esto, no hay garantías. ¿Qué posibilidades tenemos en un tribunal imparcial? 730 a nuestro favor. Pero este no es un tribunal imparcial. El juez territorial de Ben Creek, el juez Blackwood, es conocido por su amistad con Murdoch. Podría fallar en nuestra contra a pesar de las pruebas. Entonces apelaremos. Las apelaciones llevan tiempo, semanas, quizá meses. Durante ese tiempo, Sarah podría verse obligada a cumplir la sentencia de Blackwood. Caleb sintió cómo la frustración se apoderaba de él. Entonces, ¿qué hacemos? Harrison se quedó callado un momento, pensando. Luego sonrió con tristeza. No acudiremos a Blackwood. Yo también soy juez territorial, con jurisdicción en todo el territorio. Puedo llevar este caso en Helena y exigir que Murdoch venga aquí, donde tiene menos influencia.
¿Puedes hacerlo legalmente? Es una zona gris, pero si presentamos aquí la impugnación de los contratos, alegando jurisdicción porque los datos, señora Mitchell, se encuentran actualmente en mi distrito, podemos defenderlo. Murdoch protestará, pero para cuando lo haya solucionado, ya habremos tenido nuestra audiencia. ¿Corre algún riesgo al hacer esto? Harrison se encogió de hombros. Llevo 15 años en este tribunal. Estoy cansado de ver cómo hombres como Murdoch tergiversan la ley para hacer daño a la gente. Si esto me cuesta mi puesto, que así sea. Pero no será así. Estoy siguiendo el procedimiento legal, solo que, por una vez, lo interpreto a nuestro favor. Caleb le tendió la mano. Gracias, William. No lo olvidaré. No me des las gracias todavía. Todavía tenemos que ganar. Caleb regresó a la cabaña al séptimo día y se encontró con Sarah y Emma, ansiosas pero esperanzadas. Había enviado un mensajero para avisarles, pero ahora les contó toda la historia. Tenemos pruebas, les dijo. El juez Harrison puede ver el caso en Helena, pero tenemos que actuar rápido. Pierce estará aquí mañana para escuchar vuestra respuesta. Cuando llegue le diremos que impugnamos la deuda y los contratos. Luego viajaremos todos a Helena para la vista. ¿Cuándo? Preguntó Sarah. Dentro de 3 días. Harrison lo está acelerando todo. Emma parecía preocupada. ¿Y si Murdoch no aparece? Parecerá. Su orgullo no le permitirá ignorar un desafío legal, y Harrison ha dejado claro que si no se presenta, la deuda quedará anulada por defecto. Esa noche, Caleb se sentó con Sarah en el porche, contemplando las estrellas. El aire primaveral era fresco, pero ya no era gélido, y en algún lugar lejano podía oír el arroyo fluyendo con fuerza gracias al deshielo. Tengo miedo, admitió Sarah. ¿Y si perdemos? No perderemos, pero si lo hacemos, Caleb se volvió hacia ella y le tomó las manos. Si lo hacemos, si todo sale mal y la ley nos falla, quiero que sepas algo. Ese dinero que hay debajo del suelo es tuyo. Pagaremos a Murdoch y serás libre. Emma y tú podréis ir a cualquier parte, empezar de nuevo. No quiero empezar de cero en otro lugar. Quiero quedarme aquí contigo. Sarah, déjame terminar. Ella le apretó las manos. Estos últimos meses han sido los más felices que he tenido desde antes de que Charles muriera. Quizás los más felices que he tenido nunca. Nos has dado mucho más que refugio y comida. Nos has dado una familia. Nos has dado un hogar. Caleb sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Yo siento lo mismo. Entonces lucha por ello. Lucha por nosotros. No porque nos debas nada, sino porque vale la pena luchar por ello. Lo haré. Te lo prometo, Sarah. Lucharé con todas mis fuerzas. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó suavemente. Era la primera vez y se sintió como una promesa, un compromiso con el futuro que estaban tratando de construir juntos. Dentro de la cabaña, Emma fingió no darse cuenta cuando entraron juntos, con las manos entrelazadas, pero sonrió mientras dibujaba, añadiendo su silueta unida al dibujo que estaba haciendo, un retrato de la familia en la que se habían convertido. Mañana llegaría Pierce. Al día siguiente viajarían a Helena y dentro de 3 días se presentarían ante un juez y lucharían por el derecho a elegir su propio futuro. La batalla se avecinaba, pero esa noche estaban juntos y preparados. Ya he oído suficiente, dijo Harrison, pero antes de dictar sentencia quiero escuchar a la propia señora Mitchell. Sarah se puso de pie, con las manos ligeramente temblorosas. Caleb quiso acercarse para sostenerla, pero era su momento. Tenía que hablar por sí misma. Señoría, comenzó Sarah con voz tranquila, pero cada vez más firme. Yo no sabía nada de estas deudas. Mi marido me ocultaba muchas cosas. Pero aunque las deudas fueran reales, aunque él firmara esos papeles, no creo que yo deba ser castigada por sus errores. Ya he perdido mi hogar, mi reputación y casi mi vida. ¿Cuánto más debe pagar una persona por los pecados de otra? La ley, comenzó Pierce, pero Harrison lo silenció con una mirada. Déjala terminar. El señor Murdoch dice que soy una propiedad debido a la deuda, pero yo soy una persona. He trabajado duro toda mi vida. Fui profesora. He intentado ganarme la vida honestamente, y cuando no tenía nada, cuando mi hermana y yo nos moríamos de hambre, no fue la ley la que nos salvó. No fueron los hombres que se esconden detrás de documentos legales y manipulaciones. Fue un buen hombre que nos vio sufrir y decidió ayudarnos. Miró a Caleb con lágrimas en los ojos. La piedra de Caleb nos dio comida, refugio y dignidad cuando nadie más lo hizo. No exigió ningún pago.
No esperaba nada a cambio, excepto que fuéramos personas decentes. Eso es lo que es la misericordia. No esto, dijo señalando a Murdoch, no llamar amor a la deuda o matrimonio a la propiedad. Harrison asintió lentamente. Gracias, señora Mitchell. Puede sentarse. Murdoch se levantó de nuevo, perdiendo la compostura. Su señoría, independientemente de los sentimientos, la ley es la ley. Esas deudas existen. Los contratos son vinculantes. Contratos firmados por hombres muertos. Harrison levantó el documento falsificado. Contratos creados mediante manipulación deliberada y préstamos abusivos. Señor Murdoch, usted ha admitido que veía a la señora Mitchell como una propiedad que adquirir. Ha demostrado un patrón de atacar a familias vulnerables y ahora tenemos pruebas de documentos falsificados. Yo no falsifiqué nada, quizás no personalmente, pero estos son sus contratos, su negocio, su responsabilidad. E incluso si dejamos de lado la falsificación, el testimonio que hemos escuchado hoy demuestra un claro patrón de fraude y coacción. Harrison sacó un libro encuadernado en cuero, un texto de derecho. Caleb reconoció que el Estatuto Territorial 47, sección 12, establece que los contratos obtenidos mediante fraude o bajo coacción son nulos e inaplicables. Señor Pierce, ¿usted está familiarizado con este estatuto? Pierce encogió los hombros. Sí, su señoría. Entonces, sabe que si considero que estos contratos se obtuvieron de manera fraudulenta, no tienen ningún valor. Su señoría, dijo Murdoch, con desesperación en su voz, está cometiendo un error. Tengo influencia en este territorio, amigos en las altas esferas. Si falla en mi contra, ¿es eso una amenaza, Sir Murdoch? La sala se quedó en silencio. Murdoch pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos, pero no pudo contenerse. Es un hecho. Está sobrepasando sus límites, Harrison. Blackwood nunca lo haría. El juez Blackwood no preside este caso. Yo lo presido. La voz de Harrison era firme como el acero. Y no acepto amenazas en mi sala. Murdoch se abalanzó hacia el estrado y por un momento Caleb pensó que podría llegar a atacar al juez, pero el alguacil dio un paso al frente y Murdoch se contuvo. Su máscara de respetabilidad civilizada había desaparecido por completo, revelando al depredador que se escondía debajo. No puede hacer esto, siseó Murdoch. Ella me debe dinero. He invertido tiempo y dinero en manipular y atrapar a una viuda. Sí, eso ya lo hemos establecido. Harrison golpeó con su mazo. Señor Murdoch, considero que su conducta en este asunto es reprensible y que sus contratos son fraudulentos. Por lo tanto, dictamino que todas las deudas que supuestamente tiene la Sarah Mitchell con Clayton Murdoch quedan declaradas nulas y sin efecto. La sala del tribunal estalló. Sarah jadeó y agarró la mano de Emma. Caleb sintió cómo el alivio lo invadía como una ola. Además, Harrison continuó por encima del ruido. Ordeno una investigación sobre las prácticas comerciales del señor Murdoch. El fiscal territorial examinará todos sus contratos de préstamo en busca de fraudes similares. Si se encuentran otras víctimas, sus deudas también serán anuladas. Esto es indignante, gritó Murdoch. Voy a apelar. Llevaré esto hasta Washington si es necesario. Puede intentarlo, pero hasta entonces mi fallo se mantiene. La señora Mitchell queda libre y exenta de cualquier obligación hacia usted. Harrison miró a Murdoch con evidente disgusto. Y señor Murdoch, le sugiero que abandone este territorio mientras aún pueda, porque si el fiscal encuentra lo que creo que encontrará, se enfrentará a cargos penales por fraude, falsificación y conspiración. Murdoch miró a Harrison con puro odio, y luego dirigió esa mirada a Caleb y Sarah. Esto no ha terminado. Sí, lo está, dijo Caleb, poniéndose de pie. Sacó un reloj de bolsillo de su chaleco, el que Margaret le había regalado años atrás, el que llevaba consigo todos los días. Lo levantó para que Murdoch pudiera verlo y luego lo colocó deliberadamente sobre la mesa frente a él. Este reloj me ha acompañado a través de la guerra, a través de la pérdida, a través de 8 años de dolor. Me ha visto sobrevivir a todo lo que la vida me ha echado encima. Y me está viendo ahora mientras te digo esto. Si te acercas a Sarah o a Emma otra vez, si las amenazas de alguna manera, descubrirás que algunos hombres son peligrosos. No porque busquen pelea, sino porque tienen algo que vale la pena proteger. La amenaza era clara. Murdoch miró a Caleb, lo miró de verdad por primera vez y pareció ver algo que le hizo detenerse.
un hombre que había sido capitán de caballería, un hombre que había sobrevivido a la guerra y a la pérdida, un hombre que no tenía nada que perder excepto la familia que había encontrado. Murdoch se dio la vuelta y salió furioso de la sala, con Pierce siguiéndole los pasos. En cuanto se marchó, Sarah se derrumbó en los brazos de Caleb, sollozando de alivio. «Se acabó», le susurró Caleb al oído. «Eres libre». Harrison bajó del estrado, sonriendo por primera vez. «Enhorabuena, ha sido una gran batalla». «Gracias, William, te lo debo todo, no me debes nada». Pero Caleb, la expresión de Harrison se volvió seria. Murdoch hablaba en serio. «Es vengativo y tiene recursos. Ten cuidado, lo haré». Al salir del juzgado y pisar el brillante sol de Montana, Emma abrazó a Caleb y a Sarah. «Hemos ganado. De verdad hemos ganado». «Sí», dijo Sarah, riendo entre lágrimas. Miró a Caleb y en sus ojos él vio todo lo que había temido esperar. Amor, gratitud y la promesa de un futuro que podrían construir juntos. La batalla había terminado. La victoria era suya. Y por primera vez en 8 años, Caleb Stone sintió que había hecho algo importante. Algo que hacía que los años de dolor y aislamiento valieran la pena. Había salvado a las personas que amaba, y al hacerlo, se había salvado a sí mismo. 3 meses después, el Valle de la Montaña floreció con el verano. El jardín que Caleb y Sarah habían planeado juntos florecía en hileras ordenadas detrás de la cabaña ampliada. Caleb había añadido 2 habitaciones durante la primavera, una para que Emma la utilizara como estudio y otra que serviría como segundo dormitorio, aunque últimamente su propósito había cambiado y se había convertido en una biblioteca y una sala de estar. Sarah se asomó a la ventana de la cocina y observó a Caleb trabajar con un equipo de hombres contratados en la estructura de un granero. Con la amenaza de Murdoch acabada y su futuro asegurado, Caleb había decidido aprovechar su tierra, una pequeña explotación ganadera, nada demasiado ambicioso, pero algo que crecería con el tiempo y el cuidado. Emma irrumpió por la puerta con los brazos llenos de lienzos. Habían vendido los 12. «Emma, eso es maravilloso». Sarah abrazó a su hermana, y el señor Peterson, de la tienda de materiales artísticos de Helena, quiere representarme. Dice que tiene contactos con galerías en el este. Cree que mis paisajes de Montana podrían tener mucho éxito. El rostro de Emma resplandecía de emoción. «Sarah, si sigo vendiendo a este ritmo, quizá pueda ir a la escuela de arte este otoño». Sarah sintió alegría y una punzada de tristeza. «Te irías. No para siempre, solo por 1 año o 2 para estudiar como es debido. Luego volvería. Ahora este es mi hogar». Emma miró por la ventana a Caleb. «Además, vosotros 2 necesitaréis intimidad tarde o temprano». Sarah sintió que se le enrojecían las mejillas. «Emma, oh, por favor, no engañas a nadie. La forma en que se miran, la forma en que él te observa cuando cree que nadie le presta atención. Es muy bonito, Sarah. Después de todo lo que has pasado, te mereces ser feliz». Esa noche, después de que Emma se acostara, Sarah y Caleb se sentaron en el porche, como era habitual. El aire veraniego era cálido, lleno del sonido de los grillos y el lejano ulular de un búho. El juez Harrison envió un mensaje. Caleb dijo que Murdoch había abandonado el territorio y se había ido al sur, a Nuevo México. Al parecer, la investigación encontró pruebas de fraude en 17 contratos diferentes. 8 familias han visto saldadas sus deudas. Bien. Aquí ya no puede hacer daño a nadie. Harrison también dijo que la legislatura territorial está revisando la ley que permitió esos contratos en primer lugar. Puede que no cambie de la noche a la mañana, pero al menos la gente está prestando atención. Sarah se acercó y le tomó la mano. «Has iniciado algo importante, Caleb. No solo para mí, sino para todas esas otras familias. Nosotros lo iniciamos. Fuiste lo suficientemente valiente como para levantarte en el tribunal y decir la verdad». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, contemplando cómo aparecían las estrellas. Entonces Caleb se movió y metió la mano en el bolsillo. «He estado pensando», dijo lentamente, «en el futuro, en lo que estamos construyendo aquí. Y me di cuenta de algo. Esta cabaña, esta tierra, todo esto, no significa nada sin gente con quien compartirlo. Durante 8 años, tuve todo lo que necesitaba para sobrevivir, pero nada por lo que valiera la pena vivir». Se volvió hacia ella. «Tú cambiaste eso. Tú y Emma me disteis una razón para volver a preocuparme por algo». El corazón de Sarah latía con fuerza. Sabía lo que iba a pasar, lo había esperado,
pero al oírlo se le cortó la respiración. Caleb sacó una pequeña caja. Dentro había un sencillo anillo de oro, no nuevo, pero pulido hasta brillar. Era de mi madre. Me lo dio antes de morir. Me dijo que se lo diera a la mujer con la que quisiera pasar el resto de mi vida. Se lo di a Margaret y ella lo llevó hasta el día de su muerte. Después, lo guardé. Pensé que nunca volvería a tenerle uso. Cogió la mano de Sarah. Pero me equivoqué. Sarah Mitchell, sé que solo nos conocemos desde hace unos meses. Sé que has pasado por un infierno y que quizá no estés preparada. Pero te lo voy a pedir de todos modos, porque la vida me ha enseñado a no esperar al momento perfecto. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Te quedarás aquí? No como invitada o como alguien que busca refugio, sino como mi esposa, como mi compañera para construir esta vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah. Sí, sí, por supuesto, sí. Caleb le deslizó el anillo en el dedo y le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Luego la atrajo hacia sí y la besó. Y Sarah sintió que 8 años de dolor y 4 meses de miedo finalmente se desvanecían, sustituidos por algo que casi había olvidado que existía: esperanza. Se casaron en agosto en la pequeña iglesia de Bent Creek. La ciudad que una vez había rechazado a Sarah, ahora la celebraba. Avergonzada por su juicio anterior e impresionada por su valentía al enfrentarse a Murdoch. Emma fue testigo junto con el juez Harrison, que había viajado desde Helena para la ocasión. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. Caleb llevaba su uniforme de caballería, sacado del almacén y planchado. Sarah llevaba un vestido que ella misma había cosido con encaje que Emma había comprado con sus ganancias. Cuando Caleb levantó el velo y vio el rostro de Sarah, no solo vio a su novia, sino también su segunda oportunidad, su redención. Esa noche, en la cabaña que había pasado de ser un refugio para ermitaños a un hogar familiar, Caleb y Sarah se quedaron juntos mirando las 2 Biblias que tenían en la estantería. La vieja y gastada que había pertenecido a Margaret y una nueva que habían comprado juntos en la ciudad. Caleb abrió la nueva Biblia por la página de dedicatoria y escribió cuidadosamente sus nombres: Caleb Stone y Sarah Mitchell Stone, casados el 15 de agosto de 1884. Debajo, añadió: Emma Mitchell, hermana y querida familia. ¿En qué piensas?, preguntó Sarah apoyándose en su hombro. Pienso en la misericordia, en cómo una decisión de parar y ayudar a alguien lo cambió todo. Pienso en cómo se pueden arreglar las cosas rotas, en cómo las personas que lo han perdido todo pueden volver a encontrarlo. Cerró la Biblia con delicadeza. Pienso que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos te las esperas. Y estoy agradecido por ti, por Emma, por esta segunda oportunidad en la vida, por aprender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la esperanza en lugar del dolor. Sarah lo besó suavemente. Yo también estoy agradecida por el hombre de la montaña que vio a 2 desconocidos comiendo sobras y les dijo: ahora os venís a casa, por el valor que supuso esa simple amabilidad, por todo lo que vino después. Afuera, la noche de Montana era tranquila. El valle dormía bajo las estrellas que habían sido testigos de tanto dolor y ahora velaban por una dura felicidad. En la cabaña, una familia que se había forjado a partir de la soledad y la desesperación se acomodó en la tranquila satisfacción de saber que habían encontrado el lugar al que pertenecían. Caleb había pasado 8 años huyendo de la vida, escondiéndose del dolor. Sarah había pasado meses simplemente tratando de sobrevivir. Emma había soñado con un futuro que parecía imposible. Ahora todos habían encontrado algo mejor que lo que habían perdido. Se habían encontrado unos a otros. Habían encontrado un hogar, y por la mañana se despertarían y continuarían construyendo la vida por la que habían luchado tan duramente. Juntos plantarían y cosecharían. Juntos afrontarían cualquier reto que se les presentara. Juntos demostrarían que la misericordia y el coraje podían vencer la injusticia, que las personas destrozadas podían curarse y que, a veces, la familia que uno elige es más fuerte que la familia en la que nace. Cuando Caleb apagó la lámpara y abrazó a Sarah, su último pensamiento antes de dormirse fue sencillo y profundo. Estaba en casa. Después de 8 años vagando sumido en el dolor, por fin había vuelto a casa.